Buenas noches, les saludo desde el Teatro La Sala, un espacio virtual en tiempo real para el arte en Barranquilla. Evento apoyado por el Ministerio de Cultura, ganador de la convocatoria Comparte lo que somos. El Teatro La Sala es un proyecto de la Corporación Grupo de Teatro Arroz con Mango de Barranquilla en convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, que se adecua al momento histórico por el que atraviesa la humanidad y les hace llegar a ustedes este primer ciclo de dramaturgia en el Caribe. La noche de hoy contamos con la presencia de una gran invitada, de una excelente invitada regional. Estamos conectados con Nina Paola Marín desde Valledupar. Ella es abogada de la UPC, especialista de Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, maestra en arte dramático con tesis laureada con la memoria de creación del texto dramático de Vera, Noches de Insomnio, de la Universidad del Atlántico. Especialista en dirección y producción de cine, video y televisión en la Universidad Europea del Atlántico, España. Ha realizado talleres avanzados de guión y dirección de actores y actuación para cine, técnica Meissner en la EICTV, en Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. En el 2017 fue directora y guionista de la película Tierra Quebrada en postproducción en 2020. Hizo parte del Consejo Departamental de Cine del Cesar y medios audiovisuales del Cesar. En el periodo de tiempo del 2017 al 2019, es participante en el Meet Your Match en Los Ángeles en 2018. Guionista, El Camino de las Luciérnagas, un largometraje que fue seleccionado en Pluman Pellicule por Drimago en Suiza en el 2018. Preseleccionada en el desarrollo de guión FDC en 2017 y en cine en femenino en Colombia. Realizó residencia artística Colombia-Estados Unidos en Miami de la convocatoria de estímulo 2017 del Ministerio de Cultura con el proyecto documental Lo que la distancia no borra. En 2016, ganadora del primer relato regional del Cesar del FTC 2018 con la dirección y guión del cortometraje de ficción Antes de llover. Directora y guionista de los cortometrajes Manuel, Un pedazo de felicidad, Roja Mujer, Tiempos de Yonna, directora del corto Elemento. Otros guiones de cine que ha escrito son Volverán las mariposas, A las nubes y El banquete de las perdices, Gigante, tierra de sed. En teatro, escritos Mansedumbre, Aquí todo cuesta y Vera, Noches de Insomnio. Muy buenas noches, Nina. Excelente perfil. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Feliz, feliz con este espacio y que sea justamente en la región Caribe, que me permitan un poco compartir algo del trabajo que se ha venido haciendo de manera ardua, constante, apasionada, con toda la disposición de seguir aprendiendo y absorbiendo en el proceso y en el camino de todos y de todo. Y bueno, parte de eso, ustedes, gracias de verdad. Este espacio para mí es muy, muy constructivo y es una invitación muy especial. Muchas gracias a ti, Nina, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Estamos muy complacidos de tenerte esta noche, que sé que va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque es que resulta que Nina es una persona que, como ustedes se pudieron dar cuenta en el perfil, tiene una gran experiencia, una vasta experiencia en el lenguaje audiovisual. Y vamos entonces aquí a ver ¿cómo está eso de los límites entre el lenguaje audiovisual
y el lenguaje teatral, pero de eso allá vamos a ir llegando poco a poco. Nina, dame un concepto de dramaturgia. Para ti, ¿qué es eso de la dramaturgia? Para mí la dramaturgia o el arte de escribir un texto dramático, que tampoco me puedo desligar con este arte de escribir un texto para el cine, el guión. Como lo comentábamos ayer, para mí surge de la misma fuente. Es algo casi que musical, ¿sí? Es como una composición musical. Aunque yo poco sé de música, sí la siento a la hora de componer cada escena, cada fragmento, cada espacio, cada tiempo, cada personaje, cada carácter, cada conflicto. Entonces hay algo que en este proceso de escribir me marca mucho y es el ritmo, ¿sí? Entonces de pronto la gente dice, pero ¿cómo así que música? Sí, o sea, más allá de construir una historia, para mí debe tener esa musicalidad que sea capaz, sobre todo, de entretener y que sea capaz de poder llevar al espectador a ese mundo ficcional que estamos aquí construyendo desde las letras. Eso para mí es el arte de escribir, y en este caso, pues la dramaturgia y los guiones, como te digo, no lo puedo desligar. Fíjate que tú acabas de decir ficcional. Te pregunto, ¿en qué momento la realidad se vuelve ficción? ¿Dónde aparece? ¿En qué momento aparece ese espacio de ficción en la escritura? Para mí, la ficción es un juego y es magia, absolutamente. Estamos inmersos en la realidad y la idea es hacer justamente la magia para que el que nos escucha o nos lee, ¿sí?, pueda sentir esa magia real. Si se logra eso, creo que se hizo la tarea, ¿sí? Entonces, obviamente, hablar como de realidad en la escritura a mí me cuesta porque yo justamente trato de desprenderme de esa realidad para hacer la magia. Yo creo que el escritor o el dramaturgo o el guionista es, en definitiva, un mago, ¿sí? Un mago capaz de transformar justamente esa realidad en una gran mentira bien elaborada, ¿sí? Que te haga sentir que esto es real. 2 horas la vas a transformar en toda una vida, ¿sí? Y vas a decirle al espectador, oye, en tiempo real son 2 horas, pero yo te voy a regalar toda una vida de un personaje, ¿sí? A lo mejor 2 siglos, no sabemos cuánto, pero esa es la capacidad de transformar esa realidad. Entonces, definitivamente es un arte de tejer poco a poco justamente estos elementos que nos da la realidad, ¿sí?, para transformarlos en ese mundo mágico y ficcional. Interesante. Voy a hacer este pequeño paréntesis para comentarle a las personas que en estos momentos estén conectados a nuestra transmisión y a ti, Nina, que pueden interactuar. Vamos a aprovechar la presencia aquí de nuestra invitada Nina Marín para que pregunten todo lo que deseen preguntar acerca de la dramaturgia, cómo se da esto de la construcción textual para el cine, cómo se da la construcción textual para el teatro, cómo ella enfrenta estas dos, en qué momento, qué ocurre cuando escribe para el uno y para el otro. De entrada te lo estoy preguntando, ¿qué ocurre? Ok, ¿qué ocurre? Fíjate que, bueno, ayer que hablábamos, tú me decías, bueno, pero en el teatro y en el cine, obviamente, estamos hablando de 2 formatos distintos, ¿sí? Y tú decías, no, para mí es más limitado el cine y el teatro es más libre. Y yo aún no encuentro la barrera entre uno y otro, ¿sabes? A la hora de crear este mundo ficcional, cuando he abordado las 2 escaleras, trato de no poner este límite. Sé que físicamente está el límite, ¿sí? Físicamente está,
La pregunta es, cuando yo abordo la escritura, no me puedo desprender de ese espacio dramático, que es el texto, el espacio escenográfico, que es lo físico, o este espacio escénico, ¿sí? No me puedo desprender de esto porque en mi proceso he estado en estos tres pilares, ¿no? De la escritura, del guión, incluso hasta de la producción. Entonces, aún no he roto ese límite entre decir, bueno, voy a plantear un bosque para un texto dramático o voy a plantear un bosque en un guión cinematográfico. Para mí sigue siendo el mismo bosque. La pregunta es, ¿cómo lo resuelvo ya físicamente? Y cómo desde la escritura ya yo estoy condicionando ese bosque para que sea posible. ¿Ves? Entonces, por eso no he logrado romper esa barrera entre el cine y el teatro, aunque sé que físicamente son formatos distintos, son espacios distintos, pero a la hora de crear este mundo ficcional, aún no he llegado a ese límite. ¿Ves? Ese es en mi caso, obviamente, en mi proceso creativo. Para mí sigue siendo así como un poco complicado porque tú me dices que es el mismo bosque, pero resulta que en el cine es un bosque, ¿entiendes? Un bosque real, exactamente. Ahora, en el teatro, como directora, porque es que no puedo desligarme, como te digo, de la escritura y la dirección, en mi proceso ha sido imposible, porque siempre he escrito para dirigir, bien sea para la puesta para el teatro o bien sea para la puesta cinematográfica. Entonces, ya debo resolver, y ya desde el texto puedo ir dando pistas de cómo, por ejemplo, para el teatro, ese bosque lo puedo solucionar, ¿sí? Una atmósfera sonora, una atmósfera física desde el actor, una atmósfera desde los elementos que están allí. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Sí? Pero ya desde la escritura estoy dando pistas para que si en algún momento algún valiente director quiera dejarme soltar a mí este texto y decir, ven acá, yo quiero montar esto, lo pueda hacer, ¿sí? Obviamente el director, lo sé, siempre que coja un texto dramático, en este caso, viéndonos un poco más hacia el teatro, va a tener una fuerte tendencia hacia reformar un poco esa ficción que plantea el escritor, ¿verdad? Pero el mundo ficcional que está planteando ese escritor o ese dramaturgo, ¿sí? Es el mundo que está aquí en su cabeza y hace lo posible por transmitirlo. Pero este mundo que está aquí a lo mejor lo percibe distinto el espectador o a lo mejor lo percibe distinto el crítico. ¿Sí? Hola. Oigo. ¿Se detuvo un poco la señal? Sí. Sí, ok. Entonces, el mundo que se plantea desde la escritura, ¿sí? A lo mejor es diferente a cómo lo ve el espectador, ¿sí? Yo a lo mejor puedo plantearte una atmósfera, ¿sí? Y el espectador puede percibirla de manera distinta, ¿cierto? Y el director o el primer lector va a percibirla también de manera distinta. Y la tendencia natural es tratar de cambiar hacia esa ficción que yo le estoy dando la primera o la ópera, la materia prima, y él la va a transformar a su manera, hacia su universo, hacia su conocimiento previo, sí, o sea, cada quien hace su lectura, ¿sí? Y su transformación de ese planteamiento ficcional. Entonces, esa es la riqueza. Esa es justamente la riqueza. Y la cuestión es que a veces uno como escritor, o por lo menos en mi caso, yo soy bastante exigente en ese sentido, pero porque, como te digo, escribo para mí, ¿sí? Nunca he escrito pensando que alguien va a montar lo que yo estoy escribiendo. Que sería un ejercicio fabuloso, ¿sí? Pero no encontrar el primer valiente. No hay el primer valiente que diga, ven, yo quiero montar algo tuyo, ¿sí? Sería genial. Pero me gustaría saber cómo percibiría él ese mundo que yo le estoy planteando, ¿sí? Entonces, la primera tendencia, obviamente, del director es plantear su propia ficción, pero obviamente el texto debe ir dando como ciertas pistas de cómo crearlo. Aquí hay algo que dice la cigarra pensante. La cigarra pensante dice, creo
que la solución escénica es un problema del director. No sé si habla de la solución escénica desde el punto de vista del espacio o desde la puesta en escena en general. Pero bueno, la cigarra pensante está diciendo que creen que la solución escénica es un problema del director. ¿Qué le puedes responder? Absolutamente, y tiene toda la razón, ¿sí? Pero yo hablo desde mi proceso de creación, ¿cierto? Como he dicho desde el principio, no he encontrado el primer valiente que se atreva a montar lo que yo escribo. Por lo tanto, desde mi proceso de creación, el planteamiento es tal vez un poco egoísta, ¿no? Tal vez un poco egoísta esto, el querer dar como una receta de cómo incluso hacer la apuesta. Es un poco entrometido, lo sé, soy muy consciente, porque es que estoy escribiendo desde los límites, ¿sí? Desde la escritura, desde el escritor, desde el primer creador, que luego va a pasar al primer lector, que sería el director, porque me ha tocado asumir los roles. Entonces mi escritura está obviamente influenciada por esa manera de crear. ¿Ves? Ok, voy a hacer otro pequeño paréntesis para enviarle saludos a algunos amigos conectados que están también enviando saludos para ti y para esta noche. Igualmente. Quique, que es un reconocido actor y director de teatro también de la ciudad, Marianela, Lucas Jajaja, Jorge Manjarres, Benjamín, Marisa, Prosenio, Neida, Chévere, Andrés Vázquez, Leonidas Fernández. Saluda a todos los presentes, Leonidas Fernández. Un saludo para todos ustedes también. Muchísimas gracias por estar conectados. Yo quiero hacerte una pregunta. Ahí como en esta misma línea que venimos hablando, ¿es posible, Nina, pensar en el espacio escénico como protagonista de la estructura dramática? Sí, indudablemente sí. De hecho, sabes que ahora que lo mencionas, en mi caso, cuando abordo la escritura, creo que es un punto determinante y que me marca, en mi caso, una ruta para darle el carácter a los personajes y para darle la fuerza al conflicto y para pensar en asuntos tan complejos como el tiempo, pero me lo está dando a mí el espacio. Ahora que lo mencionas, tal vez no había sido muy consciente de eso, pero ahora que lo dices, cada vez que voy a abordar una escritura, lo primero que pienso es en el espacio, en la atmósfera, ¿sí? Y esa atmósfera es la que me va a dar a mí la pauta para avanzar en la línea narrativa. Entonces, eso ha sido un poco como, qué bueno que lo mencionas, porque sí, me marca la atmósfera y el entorno un carácter para la misma escritura. Sí, es claro que es un protagonista. Bueno, teniendo en cuenta que existe un espacio topográfico, un espacio sociológico, un espacio psicológico, ¿cuál es la importancia en medio de todo esto, cuál es la importancia de ese espacio geográfico? Cuando hablo del topológico, pues yo lo estoy relacionando con ese espacio geográfico. ¿Cuál es la importancia de ese espacio geográfico como un lugar físico dentro de la obra? Bueno, está muy ligada a lo que acabas de responder o a lo que te acabo de preguntar. Sí, por ejemplo, si yo planteo en un espacio un desierto, ese desierto, lo que te decía, perdón, se me movió aquí esto. Mi producción está muy buena. Si yo planteo un desierto, a mí ese desierto automáticamente me lo va a dar un carácter a los personajes. Y ese desierto me va a marcar un tiempo a la hora de escribir, o ese mundo, o esa magia que quiero recrear a través del tiempo. Y también me va a marcar el mismo conflicto, ¿sí? Entonces, sí, claro, ese espacio geográfico
sí, sí le da, como te digo, como te decía ahorita, me le da un carácter a todo. Todo va a estar impregnado de ese espacio. Justamente, hablando, yéndome un poquito hacia lo audiovisual, en el último corto que hicimos, que se llaman Desde Llover, y que ahorita está en ruta de festivales internacionales, ese corto se planteó, pues, es la historia de un par de campesinos, una pareja de campesinos, que le han quitado el techo de su casa, siguiendo un aguacero terrible, y deben salir a buscar ayuda para refugiar a sus niñas antes de que se venga el aguacero. Entonces, obviamente, este espacio a mí me lo marcaba la brisa, la tierra, el hecho de que este lugar alejado, y eso a mí, por ejemplo, a la hora de abordar incluso a los actores en su tiempo, en su tiempo físico, en su tiempo actoral, en su carácter, me marcó mucho los elementos, sobre todo, como digo, como la tierra, la brisa, eran determinantes para que ellos empezaran también su proceso creativo y para darle como las pautas también. Y como te digo, no me puedo desligar. Yo sé que suena muy raro para muchos que escriben decir, oye, es verdad, tú no puedes meterte en ese espacio. Pero para mi proceso es muy difícil desligarme de la dirección y de los demás espacios donde me ha tocado hacer todo este trabajo. Porque es que esta ha sido mi forma de escribir, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente la geografía, este espacio físico, me marca todo, me marca todo. Háblanos un poco de tu obra desde ese aspecto, o sea, de tu obra, de los espacios recurrentes, de los espacios que te inspiran dentro de tu obra. Ya acabas de mencionarnos el viento, el olor a lluvia. ¿Qué otros elementos marcan Y ese espacio? todas las obras están marcadas por la tierra, ¿sabes? Todas. A la hora de escribir, por ejemplo, El Camino de las Luciérnagas, a la hora de escribir El Giro del Mulato, que es otro guión para película que estamos en pendiente de preproducción, o estamos preproduciendo, a la hora de escribir Tierra Quebrada, la tierra siempre ha sido un elemento que me ha marcado, pero a lo mejor es por el entorno o por de dónde vengo, ¿sí? Yo nací en La Guajira, y por lo tanto ese elemento está en mi ADN, o sea, no lo puedo dejar a un lado. Y obviamente uno escribe de lo que es y de lo que está rodeado. Entonces el elemento de la tierra, el elemento del agua también está muy, muy, muy presente en la escritura. Eh, ya cuando me voy a los textos dramáticos, fíjate que la forma de abordarlo ya es distinto, ¿no? Hay ciertas libertades que tú te tomas cuando escribes un texto dramático que en el cine tal vez no te las puedas dar. Entonces, por ejemplo, en Vera Noches de Insomnio, en Vera Noches de Insomnio, había un elemento reiterativo que, bueno, inicialmente no me gustaba mucho, pero en la escritura fue seduciéndome poco a poco, que era el tema un poco de la sangre, ¿no? Y la sangre, porque la historia se origina de un crimen, por lo tanto esa sangre me marcó una atmósfera. Y esa atmósfera es de viajar de escena en escena, porque obviamente también está impregnada del cine esa obra de teatro, pues, como está escrita, está marcada por cuadros, por escenas, por fragmentos, ¿sí? También juego un poquito con el tiempo. Al inicio de la obra, en la primera escena, el tiempo es distinto al resto de las escenas, ¿sí? Es como un tiempo fuera del tiempo. Entonces, a mí ese crimen me marcó un color dentro de toda la obra, y la obra es roja, ¿sí? Pero justamente por el elemento de la sangre. Entonces, estaba el burdel, estaba el basurero, estaba el café, estaba la casa de Marco, sí, esos son 4 espacios que se marcan allí, y todos están marcados por este rojo, ¿no? Y este rojo también estaba impregnado en los personajes, pero a la hora de crearlos, o sea, siempre había como un tinte, sí, un tinte casi que macabro en cada uno de ellos. Entonces, también me marcó un carácter en los personajes.
Ahorita estoy escribiendo un texto dramático que apenas lo estoy abordando, que se llama El mundo de mi papá y el mío, que ya este sí está impregnado de esta línea de la que vengo trabajando, que es la tierra, el agua, el mar, ¿sí? Y también está, los personajes están, el campo, el campesino, me gusta mucho a la hora de escribir, pensar en ellos y en este universo, ¿sí? Y así está marcada un poco toda la filmografía, en caso de la filmografía. En el caso de los textos dramáticos, pues hay una comedia y ya la comedia es otra cosa, que es Aquí todo cuesta, una trama que se desarrolla dentro de una misma casa. Entonces, ya eso es como otro asunto, ¿no? Eso fue como un respirar. Dina, háblame del tiempo en general. ¿Cómo enfrentas tú el tiempo en tu obra? ¿Cómo lo el tiempo, como yo te decía, para mí el tiempo y el espacio no lo puedo desligar, ¿sí? Obviamente el tiempo transcurre en el espacio, entonces el tiempo es una maravilla y somos unos magos, porque como te decía, transformar 2 horas en un siglo, en toda una vida, o 2 horas en un minuto, ¿sí? Por ejemplo, había una serie que mucha gente cautivó que era 24 minutos, ocurrían miles de cosas, ¿sí? Y todo el mundo se dejaba atrapar porque decía, wow, o sea, el tiempo es tan determinante que me marca, le marca a los personajes, la interacción de los personajes, marca la acción, altera todo. El tiempo altera todo, toda la unidad dramática. Entonces, obviamente, tú puedes jugar como creador, obviamente es una gran mentira que debe parecer una verdad del tiempo, ¿sí? En un lapso de 45 minutos que puede durar una obra, tú vas a contar muchas cosas. Y obviamente los personajes se van a sumergir en una cantidad de emociones condicionados justamente por ese tiempo, ¿sí? El conflicto va a estar marcado por ese tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo es una cosa muy compleja, pero es, entre otras, para mi proceso ha sido muy enriquecedor, porque como te hablaba al principio, el tiempo para mí se constituye o se hace físico a través, como si fuese la música, ¿ves? Y la música es el ritmo, lo que vemos es el ritmo en las obras, que o me aburres o no me aburres. Y no es, hemos dicho, el lujo que no te debes dar es aburrir al espectador. Ese lujo no te lo puedes dar. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y dosificar justamente bien ese tiempo. Dina, ¿cómo ves tú el manejo de ese tiempo y de ese espacio en la dramaturgia actual? ¿Qué piensas tú acerca de eso? Obviamente hay unos caminos súper atrevidos, pero qué maravilla y qué bienvenido es el atrevimiento, ¿cierto? Romper, sí, romper y muchos escritores se dan esas licencias, obviamente conociendo las reglas, ¿verdad? Pero se dan esas licencias de romper esas reglas y esta dramaturgia actual, pues justamente juega con eso. Fíjate, ahora que tú hablas de eso, me acordé de Alfred Hitchcock y una obra, justamente era una obra dramática, era un texto dramático que se llama El Festín Diabólico. Una obra de teatro que transcurría, ahora que estamos hablando del tiempo, se me vino eso, transcurría en tiempo real, 160 minutos. En obra dramática funcionó muy bien. Entonces, de que se abría el telón, corría el tiempo hasta que se cerraba el telón, ¿verdad? En tiempo real. Es decir, el espectador se sumergía y no alteraba, no había ficción en el tiempo. ¿Quién sabe qué ocurría? No, también en escena, porque vaya riesgo dejar al arbitrio de la realidad ese tiempo que debería estar en el campo ficcional. Entonces, Alfred Hitchcock dice, ven, yo quiero llevar esta obra a lo cinematográfico, El Festín Diabólico. Y al hombre se le da por hacer una película de 160 minutos en un plano secuencia, en un solo plano. Y el hombre, cuando ya termina, el comentario del hombre es, Dios mío, ¿yo por qué me salí de mi ficción en el tiempo? O sea, no le funcionó.
Entonces es un tema muy delicado, y son riesgos que hay que tomarlos. Ustedes perdonarán aquí, yo tengo mi festín aquí, también con mis hijos. Bueno, hago un nuevo paréntesis. Claro. Saludos de Xavi Mendoza, María Camila Moreno, Lauren, Nereida, Betsabe, y saludos para ustedes también. Saludos para ustedes también. Un abrazo. Gracias por estar conectados. Hay unas preguntas. Bueno, hay un comentario de Nérida Terán. Dice, estas temáticas son relajantes después de una jornada de trabajo. Muchísimas gracias, Nérida. Valeria Villadiego pregunta, ¿cómo plantea los conflictos? Vamos a esperar que terminen en los guiones. Una muy buena pregunta. Espérate. La pregunta está buenísima. Valeria Villadiego pregunta, ¿cómo plantea los conflictos en los guiones? ¿Nacen desde el principio o en la marcha? Vaya. Sabes que la escritura, la escritura es arbitraria. A veces te agarra con los calzones abajo. ¿Qué quiero decir? Yo creo que el escritor está inmerso en su mundo, ¿no? Y hay que tener los ojos abiertos, los oídos dispuestos, ¿sí? Porque todo está allí. Y obviamente la historia se hace del conflicto. Si no hay conflicto, sabemos que no hay nada. Y lo mismo en el teatro. Si no hay conflicto, pues no tenemos nada, ¿verdad? Generalmente, el camino ha sido variado. Y yo pienso que cada obra que se escribe tiene un espíritu propio. Esto puede sonar muy raro, muy místico, muy lo que sea, pero insisto, es la forma en cómo lo abordo. Entonces, las obras son arbitrarias. Hay veces que me llega de primerazo el conflicto y parto del conflicto para que me lleve, ¿sí? Y vamos hilando, y vamos hilando. Esto es una cosa de hilar. Y hay momentos en los que sencillamente tengo un personaje, tengo dos personajes, o tengo una atmósfera, o tengo un olor, o tengo algo sensorial que me permite a mí la hora de crear, y el conflicto surge en el camino. Entonces, por eso digo que cada obra tiene su propio espíritu y es arbitraria y se manda sola. Yo sencillamente soy un vehículo para ella. Esa es mi manera de verla. O sea, yo dejo que ella fluya y haga su trabajo en mí. Yo sencillamente tengo que estar dispuesta con el lápiz a decir qué me va diciendo, qué me va diciendo. Obviamente el punto de partida, como te digo, puede ser muy variado y a la hora de la escritura ha sido así. A veces viene el conflicto y es una maravilla, pero a veces no. La cigarra pensante, que está muy activa, te pregunta, ¿qué hay del tiempo no continuo o yuxtapuesto que propone la modernidad? Ayer te pregunté algo así. A mí, como te digo ahorita, le decía, o sea, a mí esta modernidad de jugar con el tiempo y volvemos a lo mismo. No es lo mismo ver una obra de 1945 a una obra actual. Los tiempos son distintos. Puede ser incluso hasta un remake, por ejemplo, y oye, estamos influenciados justamente por un tiempo distinto. Cada época nos está marcando un tiempo, ¿sí? Y este tiempo actual es muy acelerado. Y la escritura, y creo que cualquier expresión, ahora, perdónenme que me vaya un poquito incluso hasta el vallenato, porque es mi contexto del vallenato también, el vallenato que se escuchaba antes es distinto al vallenato que se escucha ahora. Ahora es muy rápido el vallenato. Lo mismo pasa, creo, con la escritura. Ahora la música, me siento con la música. Sí, la música que está presente en la escritura es bastante acelerada. Jugar con el tiempo es un riesgo del cual yo le tengo mucho cuidado, lo abordo con mucho respeto, ¿sí? Porque ayer yo te decía, a mí personalmente, jugar con el tiempo es como jugar con el fuego. Y normalmente en mi proceso escritural mi tiempo es más lineal. A veces me doy ciertas licencias y de pronto en algún fragmento juego un poco con el tiempo,
pero en mi camino no ha sido muy, muy afortunado, la verdad. No me puedo dar el lujo de decir, ay, sí, yo soy genial con el tiempo y luego, no, olvídate, o sea, no lo puedo decir. Pero me admiro a estas personas que son capaces en la actualidad de jugar con el tiempo. Porque, vaya, son maestros, como te digo, el tiempo es magia. El tiempo es magia y es sumergir al espectador a un tiempo que no es real, ¿sí? Que no podemos dar la sensación de que sea real. Entonces, el que logra jugar con eso, me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero. Y es una tarea pendiente que en algún momento abordaré. Nina, háblanos cómo llegas tú al teatro. Yo llego al teatro, mi hermano mayor es actor, ¿sí? No quiso estudiar otra carrera, sino de mi papá, y pues yo quiero ser actor. Y obviamente vivíamos en Bogotá y estaba influenciada por los compañeros de mi hermano, los maestros. Mis padres tenían un negocio en el centro de la capital, y allá llegaba todo el mundo y hablaban de teatro y hablaban de actuación, y yo, pues pequeña, yo escuchaba el asunto y me parecía genial. Y un día, yo siempre estuve muy inclinada por pintar, por escribir, por la música, pero no me funcionó. Eso no es para mí. Y le dije a mi padre, papi, yo quiero hacer teatro, porque la primera vez que vi una obra de teatro, yo tendría 12 años tal vez, y fue viendo a mi hermano y a los compañeros de mi hermano. Y a mí me sedujo, y yo dije, yo quiero hacer teatro. Me dijo, ni loca, me dijo, no se lo, saques eso de la cabeza. Usted me va a estudiar algo serio. Yo, bueno, yo era obediente, yo dije, está bien, estudiaré algo serio, pero siempre estuvo ahí la inquietud. Y de hecho llega mi madre, bueno, mi padre muere, mi madre remata y dice, usted va a estudiar derecho porque usted se tiene que aprender a defender de los hombres. Mi hermana y yo estudiamos derecho, las mujeres. Pero en el derecho, la universidad me brindó ese espacio y dije, ay, lo que no pudo hacer en Bogotá lo puedo hacer aquí, en Valledupar. Y me meto en la universidad a hacer teatro con el grupo de La Carreta. ¿Sí? No, antes de eso, miento, estuve con Boris Serrano aquí. Fue el primero que me abrió esa puerta. Y desde ahí, desde que se abrió la puerta del teatro, ya no se pudo cerrar. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. El cine, en el caso del cine, pues también siempre estuve muy, muy, muy cautivada por el tema también, porque desde niña me acostaba con mi hermano justamente, que es actor, y a veces mi padre, a las 2, 3 de la mañana, yo era la pequeñita y no me importaba, yo no me dormía, yo veía mis películas de principio a fin, juiciosa, y amaba el cine, y yo decía, algún día tengo que hacer eso, pero era una cosa que tenía ahí calladita. Pero bueno, la vida fue dando las opciones también. Me las fue cerrando por un lado, pero por otro lado se abría. Valeria Juliet Villadiego Díaz dice, para quienes empiezan a escribir, un consejo sobre qué no puede faltar en un guión para que atrape y sea llamativo. Bueno, ella lo dijo, lo que no puede faltar, lo que no puede pasar jamás es aburrir. Jamás. Esa es primera regla, obligada. Métase en la cabeza que usted no puede aburrir al primer lector, así sea que esté empezando. Y definitivamente ser muy fiel a lo que ves tú en tu cabeza. Así no manejes la técnica. Olvídate de lo que menos importa es la técnica. ¿Sí? A la hora de abordarlo, no, ojalá no. ¿Sí? Obviamente ya en el proceso, en la medida que vas avanzando, sí es necesaria. Y necesaria hasta cierto punto. Porque también en mi proceso me he dado cuenta que a la técnica es una cosa que hay que tratarla con cuidado, con pincita, ¿sí? Porque en qué momento la técnica te gana o en qué momento la intuición te gana. Y definitivamente, alguna vez en Suiza, justamente estaba con Christopher Frers, que es un dramaturgo y director, y yo le planteaba esa pregunta. ¿Qué debe primar? ¿La técnica o la intuición? Y hablo de esto para los que están empezando, porque es que el que empieza con la intuición, ¿sí? Y esa intuición jamás se va a pagar. Jamás. O sea, por mucha técnica, jamás permitas que la intuición se diluya. Y yo le preguntaba, ¿qué debe primar? ¿La técnica o la intuición a la hora de escribir y a la hora de dirigir? O sea, no puedo desligarme de esto.
Él me decía, esa es una pregunta muy, muy, muy difícil, ¿sí? Pero en mi proceso, de un hombre, ya un hombre setentón, imagínate, en Hollywood, un tipo muy, muy, muy avanzado, y él me dijo, pero en mi proceso me he dado cuenta de algo, que la intuición no se puede morir jamás, y no anteponga jamás la intuición ante la técnica. Y yo dije, qué alivio, porque obviamente cuando te encuentras a veces con tus pares, dicen, no, no, la técnica, eso debe primar, la técnica, la técnica. Y yo, no, 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 la técnica hay que conocerla de abajo para arriba, saberla, pero bueno, la dejamos en un cajoncito y le damos rienda suelta también a la intuición. Entonces el consejo es eso, déjese llevar por la intuición. Y lo que usted ve en su cabeza, que es una película, absolutamente, ¿sí? Porque siempre estamos recreando una película, sea fiel a eso, fiel, no deje que nada le toque eso. Muchas gracias por ese consejo. Un poquito largo, ¿no? No, 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 no te preocupes. Hay otra pregunta. Lauren Cabas Velázquez dice así, aparte del señor Hitchcock con The Rope, no sé cómo se pronuncia, de 1945, ¿existe algún otro referente visual que ha marcado o fue simbólico, persona o filme, tanto como para ser puente para alguna propuesta dramática suya? O sea, además de esto que de Hitchcock, ¿qué otro referente hay? Bueno, yo mencioné a Hitchcock, no, yo amo a Hitchcock, o sea, Hitchcock yo lo adoro, obviamente, pero no lo mencionaba, ¿cómo se llama ella, perdón? Lauren Cabas Velázquez. Lauren. No mencionaba a Hitchcock como referente, lo mencionaba por el tema del tiempo y de cómo él fracasó, porque estábamos hablando del tiempo, cómo él fracasó tratando de llevar una obra en tiempo real y se fue contra todos sus cánones, con todas sus reglas propias, porque uno como creador se marca sus reglas también, para tratar de intentar jugar con ese tiempo y experimentar con lo real, ¿sí? Pero si me hablas de referentes, ay Dios, muchos, o sea, para mí, en el caso de la cinematografía, es bello porque la cinematografía está marcada por referentes teatrales y el teatro está marcado por referentes cinematográficos. Es un cruce muy, muy, muy bello y muy complejo que a lo mejor muchas veces dice lo que tú me decías, ¿cómo delimitas uno y otro? O sea, no podría. Entonces, no sé qué me pregunta ella, si un referente cinematográfico o referentes teatrales. Dice algún otro referente visual que ha marcado o fue simbólico tanto como para ser puente, que te ha marcado tanto para ser puente para alguna propuesta dramática tuya. Sí, bueno, a mí para lo audiovisual me marca mucho Gabriel García Márquez y este realismo mágico. Obviamente es del contexto en el que yo estoy y del que creo conocer, ¿sí? Y siento que estoy más cercana. Me gusta también Isabel Allende y me voy a la literatura, ¿sí? En el caso del cine, no puedo descartar a los clásicos, está Truffaut, está Tarkovsky, está, pues, imagínate, siempre los clásicos marcan mucho. No sé qué tan bueno, qué tan malo sea este cine clásico para mí, la nueva ola, ¿sí? Estos cineastas que marcaron una pauta determinante y rompieron ciertas reglas son obligados para la hora de escribir. Y obviamente siempre tratas tú de imitarlos en cierta manera, ¿no? Que lo logres, ahí el asunto. pero siempre están marcando un referente. A mí, en el caso de lo teatral, yo nunca puedo dejar a un lado a Shakespeare, por ejemplo, incluso a la hora de escribir cine. Me ha marcado en la escritura notablemente.
el guión, por ejemplo, del Camino de las Luciérnagas, es complicado decirlo, pero poco uso referentes cinematográficos. Siempre me inclino más hacia las referencias literarias y a las referencias teatrales. En el camino me marca, obviamente, 100 años de soledad y me marca Antígona, ¿sí? Antígona me marcó mucho a la hora de crear los personajes. Y obviamente, pues todo este alimento que hay del entorno y lo que fue el conflicto armado. En el Giro del Mulato me marcó, bueno, ahí sí puedo hablar de Il Postino, la película, El Cartero, me marcó, aquí dice, es una película argentina, que no recuerdo el nombre del director ahora, pero que se llama lo que el viento dejó, algo así. No fue una película muy reconocida, pero sí obtuvo muchos premios y tiene un universo muy parecido a la película, a la atmósfera del Giro del Mulato que estoy planteando. Ahorita con Tierra Quebrada, un referente que me marcó mucho fue Fellini en La Estrada o El Camino. El Camino, no sé si está bien traducido, o La Carretera, La Estrada, que es una película, obviamente Fellini escribía a la posguerra, ¿no? Y todo lo que la posguerra dejó, y este cine social, y eso me marcó mucho visualmente para Tierra Quebrada. Me marcó también Isabel Allende, insisto en ella, ¿sí? Pensando en lo que fue el libro, La Casa de los Espíritus, y luego también Hollywood la adaptó. Entonces, más o menos ese es un poco como el camino. Me disculpará, pues yo no uso muchos referentes así cinematográficos, sino mi inclinación es más hacia la literatura y el teatro. Okay. Hay una pregunta que previo al encuentro me formuló un compañero, Sergio, de teatro, y es que si tú crees que el espacio geográfico está latente en la dramaturgia regional. Claro. O sea, la pregunta es que si dentro de este espacio, sí, o sea, lo que hablábamos ahorita, en mi caso, o sea, no puedo hablar por otro, pero en mi caso, obviamente este es mi universo, esta región es mi universo, esta geografía es mi universo, los elementos que me rodean es mi universo, y sí está marcado absolutamente y de hecho mi cine está catalogado como un cine regional, ¿sí? Como un cine regional y cosa que me enorgullece. No pretendo otra cosa, ¿sí? No pretendo contar una cosa que no conozco. Y lo mismo en la dramaturgia, también hay una tendencia muy fuerte hacia lo regional. O sea que podemos decir que sí hay, o sea, tú estás de acuerdo con que existe una dramaturgia con características propias y que podríamos decir que es una dramaturgia regional de la costa caribe. Yo parto de algo, Ligia, y el compañero que plantea la pregunta, y es lo siguiente. La escritura es como la huella digital. Ayer lo hablábamos, o sea, el escritor definitivamente que defiende su mirada, ¿sí? No puede escribir una cosa que no es, a menos que estés imitando, y normalmente cuando imitas fracasas, ¿sí? Hay que ser leal. Si tú eres leal a tu mirada, a tu universo, a tu escucha, a tus sentidos y a tu entorno y a lo que eres, claro que hay un sello y hay una huella digital y hay una marca específica a la hora de escribir. Yo estoy segura que si yo te leo a ti, Ligia, que me acabo de enterar que escribe, si yo leo a los pocos dramaturgos, porque yo le decía a Ligia, yo en eso sí soy muy mala porque el oficio de escribir es muy solitario. Y a mí esta pandemia no me dio duro porque si yo me encerraba 2 y 3 meses a escribir no me costaba para nada. Entonces mi vida social se perdió desde que empecé a escribir. Yo no tengo vida social. Si acaso de pronto a veces, ay, estoy asfixiada, me quiero tomar un café con una amiguita, vamos amiga y nos tomamos un café y hablamos un ratico para soltar esto un ratico. Pero me encantaría poder compartir con otros dramaturgos, otros escritores y reconocer justamente esa escritura regional que estoy completamente segura
que hay escritores que son leales a su mirada y están marcados por esa escritura regional. Hago un nuevo paréntesis para agradecer al Ministerio de Cultura que está haciendo posible este encuentro nuestro con el programa de Comparte lo que somos. Muchos agradecimientos también a la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, que es nuestro aliado número 1, a la Corporación Grupo de Teatro Arroz con Mango de Barranquilla. Ya nos estamos acercando al final, Nina, desafortunadamente. Ha sido una charla muy amena, me ha encantado muchísimo hablar contigo. Hay dos cositas que quiero para el final. Lo primero es cuáles son las fases o de qué manera tú estructuras tu trabajo dramatúrgico, que nos cuentes un poco sobre eso. Y lo otro, que nos regales al final una lectura, un fragmento de tu obra. Entonces, primero cuéntanos regálanos esas etapas, o si lo estructuras o no, o no sé. Ok. Acompañado de mi concierto. No. de mi hijo gritando, qué pena. Bueno, ahorita que la compañera nos preguntaba o me preguntaba cómo me llega de alguna manera ese primer impulso, si ya tengo el conflicto, si ya tengo los personajes, llega de distintas maneras. Pero a la hora de abordar un texto, yo me hago ciertas preguntas, como el qué. Y el qué, me voy al conflicto, ¿sí? Que es la matriz de todo. Luego me pregunto, ¿a quién? ¿Sí? Ese es como la ruta, ¿a quién? O sea, ¿quién es este personaje? ¿O quiénes son estos personajes? ¿Cierto? El cuándo. Entonces, el cuándo es justamente lo que atañe al tema de conversación hoy, y es el tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se va a hilar toda esta historia? ¿Cierto? Luego pienso en el espacio. ¿El dónde? ¿Sí? ¿Dónde está? O a veces este espacio me aborda a mí al principio, como lo decía, el orden no altera los resultados, pero estoy llamando como una rutica para ser más organizada. El dónde, entonces esa localización, ¿dónde están ellos? ¿Dónde se desarrolla este conflicto? ¿Sí? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Sí? Y luego el cuál. O sea, ¿cuál es esa acción dramática? ¿O cómo ocurre esa acción dramática? Y luego el cómo. El cómo es mi columna vertebral. O sea, ¿cómo voy a contar esta historia? Si lo tiro de manera lineal, si juego con el tiempo, que no ha sido muy afortunado en mi caso, la estructura, el esqueleto, ¿cómo armo mi mundo? ¿Sí? O cómo estructuro esta historia. ¿Empezamos desde el final o empezamos? No sé. Y luego me pregunto el cuánto. ¿En cuánto tiempo va a transcurrir esta historia y cómo va a suceder esta acción dramática? Entonces siempre me estoy preguntando este tipo de cosas para poder hilar toda mi unidad dramática. ¿Sí? Entonces, eso es un poco como mi ruta. A veces, como te digo, la altero, ¿sí? Dependiendo de quién prima, de quién es el primero que alza la mano, si es la acción, si es el personaje, la localización, qué es el tiempo. Entonces, eso es un poco como el camino o el ABC que me marco, ¿sí? O el esquema de pasos que voy haciendo, ¿no? Bueno, ahí tienen una fórmula. Aquí no hay fórmula, que es lo más berraco. Aquí no hay fórmula porque definitivamente sí, a veces tú tratas de aplicar la fórmula y no funciona. Esto es muy raro. Es un camino es como la gallina ciega. Tú vas así, enceguecido, y para ver qué va a pasar, porque es que entre otras cosas te estás expidiendo y tú dices, bueno, la misma hora es arbitraria y te va diciendo y te va revelando cosas que tú ni siquiera sabes. Tú ni siquiera sabes los personajes que te están diciendo, que tienes los oídos dispuestos para ver qué es lo que me va a decir el personaje, qué me está diciendo. Entonces, es un camino muy raro. Muy interesante, Nina. De verdad, muchísimas gracias. Estamos súper agradecidos contigo. No, a ustedes.
Y entonces vamos a escucharte el fragmento. Sí, el fragmento. Ay, Dios. Bueno, no sé, no sé si quieren algo de cine o algo de teatro. Lo que me digan, para mí está bien. Hagámosle con teatro, ¿no? O con teatro. Cine, no sé. Vamos a ver qué tengo por aquí. Sé que algo que a ti te guste, lo que más te... Oye, antes de que leas, bueno, preguntan, Nina, escucha. A la mano tengo, a la mano tengo es justamente un fragmento de Camino. No logré imprimir, este estaba ya impreso. El Camino de las Luciérnagas es un fragmento de un largo que no se ha hecho aún. Van a tener la primicia. ¡Wow! con este fragmento. Sí. Esta situación se desarrolla, o la historia nos cuenta un poco el mundo de un niño que debe ver confrontado a su padre y a su tío, ¿sí? A dos bandos distintos, uno paramilitar, otro guerrillero o simpatizante de la guerrilla, y en un entorno muy, muy hostil en su pueblo. Y como este niño, como estos hermanos que tienen una muy buena relación, por temas ideológicos se fractura la relación, ¿sí? Teniendo un origen, la muerte del padre de ellos dos, que no se sabe quién fue el que los mató, si un bando o el otro, y eso hace que sus ideales se confronten, que termina fracturando muy mal la relación, hasta el punto que el hermano, el paramilitar, teniendo mucho poder en el lugar, decide asesinar a traición a su propio hermano. Y no conforme con eso, expone el cuerpo de su hermano en la plaza, recordando a los godos y los chulavitas en aquel momento, que lamentablemente parece que quisiera el país llegar allá, ojalá no. Llega y expone su cuerpo en la plaza del pueblo con la advertencia de quien se atreva a levantarlo será ejecutado. Y allí pensé mucho en Antígona. Y en Antígona trasladada a la madre de estos dos personajes, ¿sí? Dominga. Dominga está velando, está en su casa, no ha podido velar a su hijo, sabe que está en la plaza, no lo puede levantar, está con el dolor a flor de piel, ¿sí? Y ella no se aguanta y decide que debe salir a levantar el cuerpo de su hijo. La esposa del señor, del simpatizante de la guerrilla, le pregunta, Dominga va hacia un lugar, toma una sábana, la envuelve, la pone bajo su brazo y va a salir de la casa. Parece un alma en pena. Zulma le dice, Dominga, ¿para dónde va? Dominga dice, a recoger el cuerpo de mi hijo. Zulma, la van a matar. Dominga, la muerte no es algo que yo le tema. Julio, que es el niño, trata de oponerse a su paso, llorando le dice, abuela, no más, no te enfrentes con él. Con él es el paramilitar, su hijo paramilitar. Dominga le seca las lágrimas de las mejillas y le dice, Julio, lo hago por tus lágrimas y por las lágrimas de todos. Al fin y al cabo, Emilio también era mi hijo. Ella sale de la finca, Zulma, Julio y todas las mujeres presentes que están, se levantan de sus sillas y la siguen. En la escena 35 vemos las calles del pueblo, día, Dominga camina por la calle, la tierra revolotea, Julio y varias mujeres tratan de alcanzarla. Otras que están en el pueblo se suman a la marcha de la madre. Llegan a la cancha del pueblo, Dominga toma un palo, se acerca al cadáver, espanta a los goleros. Un hombre uniformado del grupo paramilitar le dice, señora, váyase para su casa. Ella se sienta al lado de su hijo, lo limpia con la sábana, lo abraza y llora desconsolada. Zulma la acompaña, hombre uniformado. Por orden del comandante Emilio y el ejército privado de los de arriba, nadie puede tocar el cuerpo. Dominga lo ignora, Zulma tiende una hamaca en el piso, las mujeres intentan acercarse, pero los demás hombres que están presentes, paramilitares, se lo impiden, las golpean. Ellas resisten. Dominga y Zulma ponen el cuerpo sobre la hamaca y otras mujeres la acompañan. Emilio, en compañía de uno de sus hombres, llega al lugar. En un caballo, hace un disparo al aire. Todos se asustan. Emilio le dice, mamá, deja a Alberto ahí. Dominga, no te bastó con matar a traición a tu único hermano, sino que también me niegas el derecho de enterrarlo. Emilio, Alberto era un rebelde
dirigiéndose a la gente. Y los rebeldes merecen ser castigados. Mira, Dominga, mamá, deje el cuerpo ahí para que el sol y la lluvia lo descompongan. Dominga, la tierra reclama este muerto y mis entrañas se están pudriendo con él. No lo voy a dejar aquí. Lo enterraré como Dios manda y si no te gusta, mátame también. Dominga, en compañía de todas las mujeres, levanta el cuerpo. Emilio la llama. Mamá, mamá, Dominga. Ella le da la espalda. Todos la miran y luego siguen a Dominga, todas las mujeres. Julio se queda atrás. Mira a su tío a los ojos, luego también le da la espalda y camina detrás de las mujeres. Este es un fragmento de El Camino de las Luciérnagas. Fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, alguien me comentó, ¡uf, qué fuerte! Valeria Juliet Villadiego Díaz. Es bastante duro. Es muy duro, sí. Duro. Quise trasladar a esta madre porque seguramente hay muchas madres. Hace poquito escuchábamos una noticia, ayer justamente lo hablábamos, que este campesino que dejaron en la plaza, y yo le decía a mi esposo, que es mi productor, le decía, me parece increíble, yo escribí esta historia hace 5 años, con este primer impulso, como una cosa que no iba a pasar otra vez, ¿sí? Como algo que pasó allá en el pasado, y ahora pensar en cada línea y el temor latente de sentir que está pasando otra vez es muy doloroso. Es muy doloroso porque yo me imagino a esa pobre madre de ese campesino no poder levantar a su hijo. ¿Sí? En Colombia tenemos muchas domingas, muchas antígonas que quieren levantarse al poder y no es posible. Entonces, claro, ese es el entorno que nos rodea y sobre eso pues hay que escribir. Y nosotros en esta región no hemos sido ajenos a eso. ¿Sí? En ninguna región del país así hemos sido ajenos a esto. Muchas gracias por habernos compartido ese fragmento, Nina. De verdad. A ustedes. Hay saludos. Oriet Mercado Palacio dice, excelente conversatorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Oriet. Valeria Juliet Villadiego Díaz dice, muy genial este espacio. Muchísimas gracias, Valeria. Proscenio Teatro, muchas gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias. Marita Carrión, desde Perú, nos dice, hermoso. Gracias, Marita. De verdad que ha sido un encuentro muy hermoso. Delicioso. No, a ustedes por el espacio. Muy agradecido. Yo me voy con el corazón alimentado porque qué bonito, justamente en la región Caribe, en mi región, tener este espacio de aceptación, porque a veces dicen nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces, a veces afuera uno le va un poquito mejor que en el mismo lugar, pero para mí es un honor que aquí mismo se abran estas puertas y poder dialogar, poder interactuar, poder conectarnos, ¿sí? Poder sabernos, así sea a través de una pantalla. Entonces, sabernos del otro, ¿sí? Conectarnos como tal. Entonces, para mí es muy, muy importante y muy valioso este espacio, y las personas que están ahí escuchando, a todos les mando mi cariño, mi abrazo fraternal, y que ojalá en algún otro momento el universo nos permita otro encuentro igual. Que así sea. Muchísimas gracias Gina Gaviria por tu comentario también. Ella comenta frente al texto que acabas de leer de que es una realidad que estamos viviendo, que muchas madres están viviendo. Muchísimas gracias. No me voy a cansar de agradecer. Gracias, Quique, también a ti. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Son ustedes los que hacen que este espacio exista. Es para ustedes, es por ustedes que estamos aquí. Gracias, agradecimiento también a la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, al Ministerio de Cultura, con su programa Comparte lo que somos, a la Corporación Grupo de Teatro Arroz con Mango de Barranquilla, un agradecimiento especial a Iván Peñaranda, a Lucas Castañeda, a Betsabe Henao, toda la gente de todo el combo de Arroz con Mango, a Sergio Sarmiento,
que ha sido una persona que muy, muy clave también hasta para la construcción de las preguntas. Ha sido un gran apoyo para este programa, aunque no sea de Gracias, Sergio. pago. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Traemos otros invitados y así de la talla de nuestra querida Nina. Cada semana un excelente repertorio de invitados. Muchas gracias. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.